La paz del Señor, amados hermanos. Ciertamente es un gozo estar nuevamente con ustedes y continuar nuestra serie en el libro de los Salmos. Y estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, porque nos ha permitido llegar hasta este momento y continuar esta serie y estarnos edificando de la palabra del Señor y sobre todo, y muy importante, conociendo a Jesús a través de los Salmos. Créanme que yo estoy disfrutando de esta serie porque cada vez que voy leyendo los Salmos, voy conociendo más a Jesús, voy conociendo más a mi Señor, cómo el Señor se identifica en cada uno de ellos, porque cada salmo apunta al Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener nuestro devocional en el Salmo 10, al cual he titulado, amados hermanos, ¿por qué estás lejos de Dios? ¿Por qué estás lejos de Dios? Este es el título de nuestro Salmo 10 para este devocional. Vamos a orar para que sea el Señor que nos guíe, que nos instruya y nos dé sabiduría para poder llevar a cabo este devocional. Señor, te damos gracias en esta hora porque ciertamente tú eres bueno, Señor. Tu fidelidad nos ha acompañado, tu bondad nos ha alcanzado y tu amor, Señor, nos sostiene y nos mantiene firmes con nuestras convicciones, creyendo fielmente en ti, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el que nos guía, sabiendo que eres tú, Señor, el que trae a nosotros la palabra, la cual nos hace crecer, la cual nos acerca cada día más a ti, oh Señor. Y tu Espíritu Santo, por supuesto, Señor, nos acompaña, nos instruye y nos ayuda, Señor, a caminar una vida piadosa delante de ti. Te pido, Señor, que traigas a mi corazón, Señor, humildad, sencillez, para que yo pueda transmitir tu palabra con verdad, con fidelidad, con temor en mi corazón desde mi fragilidad humana, Señor, que tú puedas usar esta pequeña vasija de barro para tu gloria, Señor. Aún sigo siendo débil y cada vez que estoy haciendo estos devocionales me doy cuenta, Señor, cuán débil soy, pero tu gracia para mí es más que suficiente y tu gracia me basta. Oro, Padre, para los hermanos que estarán viendo este devocional, para que tú, Señor, los bendigas y los instruyas a través de esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, como hemos venido haciendo en estos últimos devocionales, no vamos a leer todo el Salmo completo. El Salmo 10 se compone, hermanos, de 18 versículos, pero intentaré desarrollarlo de la siguiente manera. Normalmente en nuestros devocionales anteriores daba primero una aplicación o explicaba más o menos el contenido del Salmo y luego añadía de cómo aplicar este Salmo al Señor Jesús. Hoy intentaré, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer las dos cosas a la vez. Hablar un poco del Salmo y al mismo tiempo ir viendo cómo este Salmo se aplica en la vida de Jesús de acuerdo al contexto que nos presenta la palabra del Señor. Y es que ciertamente, hermanos, el Salmo 10 es una súplica que refleja la angustia del justo frente a la aparente prosperidad de los impíos y a la aparente lejanía de Dios en tiempos de angustia. Cuando yo me encuentro esto, la aparente prosperidad de los impíos, y me veo a mí mismo, y a veces esta pregunta nos la hacemos todos los cristianos: ¿cómo es posible que los impíos prosperen más que nosotros? ¿Cómo es posible que ellos estén creciendo, tengan sus coches, tengan sus casas y parece que les va bien y todo esto? Y parece que ellos no tienen problemas, no pasan aflicciones. En cambio, yo me esfuerzo por buscar del Señor, lucho por buscar a Dios y más sin embargo, voy caminando en el Señor y voy sufriendo penalidades. Entonces, nos encontramos esa pregunta: ¿cómo es posible que el impío prospera y en cambio yo que me esfuerzo me cuesta un poco más? Vamos a encontrar algunas respuestas a esa pregunta que a veces creo que en algún momento nos las hemos hecho. Yo me la hice en algún momento hasta que entendí cuál es la diferencia entre los justos y los impíos y cuál es la diferencia entre el justo y el impío en cuanto a su destino se refiere en la eternidad. Y esa parte la vimos en el Salmo, en el primer devocional del Salmo 1, así que te invito a que lo vuelvas a ver para que te des cuenta cuáles son los destinos de los mismos, tanto de los justos como de los impíos. He aplicado algunos puntos, amados hermanos, que los vamos a considerar para estudiar nuestro Salmo. Y como primer punto tengo, desde un corazón que clama. Y para este punto nos vamos a centrar en los versículos 1 y 2 de nuestro Salmo. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Mire cómo el salmista comienza con una interrogante hacia el Señor. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Y añade después de esa pregunta: con arrogancia el impío acosa al afligido
que sea atrapado en las trampas que ha prosperado. Lo exalta, lo dice de una manera exaltativa, que sea atrapado en las trampas que ha prosperado. Pero ¿por qué David se refiere, hermano, de alguna manera en esta pregunta? ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? De hecho, el salmista lo vemos aquí preguntándole al Señor que pareciera que se encuentra un poco distante, mientras los impíos oprimen al débil, y es como un grito de desconcierto, ¿no? Que David hace: ¿por qué, Señor, te mantienes alejado, ¿no? ¿Por qué Dios guarda silencio en aquellos que todo lo hacen mal y parece que lo deja continuar, ¿no? Que haga que sigan viviendo su vida de la manera que la viven en su libre albedrío. Entonces, este punto a mí me llama la atención porque cuando David se encuentra con esta pregunta, si aplicamos, hermanos, esos mismos versículos en la vida de Jesús, encontramos algo maravilloso cuando Jesús se expresa clamando al Padre cuando parece que el Padre está en silencio. Los romanos lo han oprimido, los romanos lo han lacerado, lo han latigado, los sacerdotes, los escribas, los fariseos lo han injuriado, le han dicho crucifícale, crucifícale, y sin embargo nos encontramos a un Jesús en la cruz, allá en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más adelante, pero quiero añadirlo un poco y así un pincelazo, y de hecho, esta es una exclamación que el Señor Jesús hace desde la cruz, pero David ya lo anuncia de una forma profética en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de las palabras de mi clamor? Entonces, así como el salmista se exprese: ¿por qué te escondes? ¿Por qué te alejas? Jesús está en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí en este momento? Entonces encontramos que en Cristo se cumple el dolor del justo que parece abandonado, aunque realmente Dios está cumpliendo su plan de redención en ese momento en la cruz con Jesús. Entonces, si te das cuenta, la pregunta que nos hace David parece que se queda ahí como en completo silencio, que Dios no la responde. De hecho, Dios guarda silencio, ¿verdad? Dios no responde a esa pregunta, y al final Jesús añade en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando Él expira y muere en la cruz. Pero antes ha dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? A veces en momentos de tribulación parece que el Señor se encuentra como distante, y creo que nos ha pasado muchas veces. Pero, sin embargo, cuando comprendemos el Evangelio de Jesucristo, sabemos que en esos momentos de angustia es cuando más el Señor está trabajando por nuestra causa y nos está forjando en nosotros un carácter, nos está transformando, nos está moldeando, para que esa tribulación, esa pequeña tribulación que estemos pasando en algún momento, nos haga crecer más en cuanto al carácter de Cristo y podamos salir de esa situación gozosos de saber que, aunque pasamos por ella, Dios estuvo presente, hermanos, en todo momento. Y esto, hermanos, entonces me lleva a la segunda aplicación, o al segundo punto de nuestro salmo. Y lo he titulado Descripción del impío, como punto número 2. Quiero centrarme un poco entre el contexto del versículo 3 al versículo 11, porque en estos versículos, hermanos, prácticamente el salmista describe cómo es el impío. Vamos a leernos para que conozcamos un poco lo que David nos está señalando. Versículo 3. Porque del deseo de su corazón se gloría el impío, del deseo del corazón. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. ¿De quiénes? Del impío. Aquí se está refiriendo, ojo con esto, al impío. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón, ¿quién? El impío: no hay quien me mueva. No hay quien me mueva por todas las generaciones, no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos
espían al desvalido, acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido, arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, en los desdichados caen, y los desdichados, caen en sus garras. El impío dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Empezamos a comprender en estos versículos la arrogancia con que el impío se refiere hacia Dios. Es que todo lo que haga el Señor no me importa, el Señor está distante, nunca tomará en cuenta lo que hago, en fin. Entonces, en su arrogancia, él empieza a hacer cosas creyendo que en su corazón soberbio, pues el Señor nunca hará juicio contra él. Y desde ese corazón arrogante, este impío, hermanos, desprecia y maldice a los justos. Él cree que nunca caerá y que nunca habrá juicio sobre él, como lo veíamos en el versículo 6. Dice en su corazón: no hay quien me mueva. O sea, totalmente vemos una soberbia en él. Sus palabras son de maldición, engaño y fraude. Y una de las cosas muy importantes que nos enfatiza este texto es que de alguna manera dice que acecha como un león a los pobres, al indefenso, para aprovecharse de ellos de una forma astuta, con un corazón astuta. Finalmente, el impío, en estos textos que hemos leído, hermanos, se convence de que Dios ha olvidado y no lo tomará en cuenta. O sea, se autoengaña a sí mismo. Y esto me recuerda un poco lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, ¿no? Vivían un libre albedrío y como ellos pensaban en su arrogancia, en su necio corazón, en su soberbia, que no iba a haber juicio para ellos, que ellos podían llevar una vida de libre albedrío, pero al final fue engañarse a sí mismo, porque Dios no se olvida de los justos, y de aquellos que hacen el mal los termina por castigar. Y de alguna manera, hermanos, aplicándolo un poco a la vida de Jesús, toda esta descripción que hemos visto del impío en estos textos, de alguna manera, los enemigos de Jesús, los enemigos de Jesús, o los líderes de Jesús, en este caso autoridades romanas, también de alguna manera reflejan un poco de arrogancia, ¿no? Se jactaban de su poder, ¿no? Y esta aplicación la encontramos un poco, hermanos, en Juan 19, del 10 al 11, cuando Pilato le dice y se dirige a Jesús: a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? O sea, vemos a un Pilato arrogante, ¿no? Un Pilato, a mí no me habla, no te diriges a mí, ¿no ves que tengo la autoridad para hacer lo que yo quiera contigo? Y mire cómo Jesús le responde: ninguna autoridad tendrás sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Se refería a los sacerdotes que lo habían entregado. Es decir, a veces la arrogancia del impío le lleva a pensar de que tiene toda la autoridad para hacer lo que él quiera con los justos. En tiempos de Jesús ellos pensaban que podían hacer lo que quisieran con él, sabían que era inocente, pero en su autoridad, en su arrogancia, se aprovecharon de ello para injuriar y levantar falsos contra Jesús. Instar a las personas, aquellos que un día le gritaban Hosana al Hijo de David, instarlos para que un día de ese Hosana al Hijo de David le dijeran crucifícalo, crucifícalo. Entonces vemos en poco el contexto, esta arrogancia que a veces nos lleva a separarnos y alejarnos de esa verdad que nos acerca de alguna manera, hermanos, al Señor. Por eso, en todo este contexto del versículo 3 al 11, el propósito de este salmo es hacernos ver cómo es el corazón del impío: un corazón codicioso, un corazón orgulloso, un corazón que piensa jamás me va a suceder algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Y su boca, hermanos, se llena de mentiras, de maldiciones, de amenazas, en fin, llega hasta decir y lo llega a pensar: Dios no nos mira, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Entonces, la arrogancia lo lleva a pensar de que él puede hacer, hermanos, de alguna manera lo que a él le da gana. Y de alguna manera los sacerdotes también pensaban así. Creían que Dios no los juzgaría,
Y mira cómo se expresan ellos dirigiéndose a Jesús, estando ya en la cruz, Mateo 27, 41, 43. De igual manera, también los principales sacerdotes, mire qué tremendo, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, pues que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios, porque él ya había dicho que él era hijo de Dios, pero le están injuriando, a otros salvaste, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Entonces, vemos realmente la actitud, la arrogancia contra estos sacerdotes, escribas y ancianos con lo cual se dirigían a Jesús. Si es que el impío, hermano, cuando tiene un corazón así, tan soberbio, tan lleno de odio, de amargura, siempre va a pensar en sus propios intereses, nunca va a pensar en los demás. Es más, si puede aprovecharse de los demás, lo va a hacer para que él pueda o aumentar sus riquezas, o crecer, o ganar una posición o un cargo de repente como más importante. Pero hay algo aquí, hermanos, que a mí me llama mucho la atención y me encanta cómo después de que David nos deje esta descripción, mire cómo se refiere en el capítulo, a partir del versículo 12 de nuestro Salmo 10. Y eso me lleva, hermanos, antes de leerlo, al tercer punto. Confiando en la justicia divina. Confiando en la justicia divina como tercer punto. Vamos a leer, hermanos, los textos del 12 al 15. ¿Cómo nos dice este Salmo? Levántate, oh Señor. Alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no le pedirás cuentas. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. Así te acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Quiébrale el brazo al impío y al malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Wow. El salmista, hermanos, después de que nos describe cómo es el impío, se dirige al Señor y le dice, levántate, Señor, levántate, oh Señor. Alza, oh Dios, tu mano y no te olvides de los pobres, no te olvides de nosotros, no te olvides de los oprimidos, no te olvides de nosotros. Y hermanos, ¿por qué el salmista pide que se levante y que intervenga y haga justicia, que castigue al impío, que quebrante el poder y no deje de alguna manera impune su maldad? En cambio, si aplicamos esto a la vida de Jesús, mire cómo David, hermanos, hablando precisamente de esta parte del Salmo, cómo él se refiere y habla y se dirige a las personas que estaban ahí injuriándole. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que haces. Lucas 23, 34. O sea, el salmista, hermanos, en el versículo 12, está haciendo una petición de justicia. Levántate, oh Señor. Alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. Y la petición de justicia que pide Cristo es la siguiente. Padre, perdónalos. Perdónalos. Desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en la cruz, hermanos, Jesús está pagando un precio por nuestra salvación. En la cruz está entregando su vida para que nosotros pudiésemos haber sido salvos y acercarnos al trono de su gracia y encontrar ella socorro, misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios que nos acompañará hasta el último suspiro de nuestra vida, hermanos. La verdad es que cuando veo a mi Jesús, perdónalos porque no saben lo que haces. Esa es una aclamación y de petición de justicia al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Yo estoy muriendo por ellos. Yo estoy pagando el precio que tú demandaste. Estoy pagando ese precio. Padre, por favor, perdónalos. No saben lo que hacen. Por eso, hermanos, pasando ya al siguiente punto, en el punto número 4, en el Señor está mi confianza. En el Señor está mi confianza. Y vamos a centrarnos un momento en el versículo 16 y 18 que nos dice, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido
de su tierra. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano, al afligido, para que no vuelva a causar terror al hombre que es de la tierra. Un corazón, hermanos, David nos muestra un corazón que descansa en la justicia del Señor. En estos últimos versículos del 16 al 18 nos está presentando un hombre que descansa en la justicia del Señor. Es que el Salmo concluye con una declaración de fe. Jehová es Rey eterno, escucha el clamor de los humildes y hará justicia a los huérfanos y a los oprimidos, de manera que el hombre de la tierra no cause más terror. Y es que, hermanos, ciertamente también vemos a Jesús, una vez que ellos se jactaban de lo que estaban haciendo, a otros salvaste y a mí no me has salvado. Jesús nos muestra y nos revela en sí mismo ese reinado que en la cruz, hermanos, estaba haciendo una realidad. Él vino a este mundo a morir por nosotros, pero se levantó, resucitó, para que a partir de ahí ese reinado eterno fuera perecedero, no pereciera nunca y fuera en la eternidad. Y es que no sé ni cómo expresártelo, pero imperdurable, o sea, no tendría fin. Vemos a un Jesús realmente mostrándonos que Él murió en la cruz, hermanos, para afianzar en Él el reinado de Dios, un reinado eterno. Por eso Filipenses 2:9 nos recuerda, aplicando esta última parte de este Salmo de Jesús, nos recuerda lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Mira cómo el versículo 16 del Salmo dice: el Señor es Rey eternamente para siempre. O sea, Él es eternamente para siempre. Y Pablo, a la carta a los Filipenses, vuelvo a repetirlo, nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, si es que Jesús garantiza que los pobres, los huérfanos y los oprimidos tendrán justicia, porque en su reino los últimos, hermanos, serán los primeros. ¿Te acuerdas cuando Jesús nos deja aquella palabra y nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación a la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos? En Mateo capítulo 5 nos está expresando todas estas enseñanzas y nos recuerda a partir del 3 y el 6 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, si te das cuenta, el impío podrá gloriarse de sí mismo, podrá decir: no necesito a Dios, puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, y en su soberbia, en su arrogancia, podrá hacer daño, podrá lastimar a los justos, a los humildes, podrá incluso quitarle pan al hambriento y dejarlo más hambriento, más miserable aún. Pero llegará un día en que el impío será juzgado, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y a ellos también, ellos conocerán que un día se les predicó el Evangelio, pero en su arrogancia no decidieron abrazar esta palabra. Quiero dejarte, hermano, ya en conclusión, ya ir concluyendo, como aplicaciones doctrinales, tanto a nuestra vida personal como en Cristo, para que lo traigamos a nuestra vida y reflexionemos en este salmo. Y resumo así brevemente todo lo que hemos hoy dado a conocer. De alguna manera, hermanos, a través del Salmo 10, Jesús es el justo sufriente en este salmo. El justo que sufre, el justo que padece. Soportó la burla y la opresión de los impíos, confiando plenamente en su Padre. Pero al mismo tiempo,
Jesús es también el Rey justo. Mira qué importante eso. Jesús es el justo sufriente, pero al mismo tiempo Jesús es también el Rey justo, ya que con su resurrección venció la injusticia y aseguró que la maldad no tendría la última palabra, porque la última palabra la tiene siempre el Rey de gloria. Y doctrinalmente, aplicando este salmo a Jesús, hermanos, que Jesús es el defensor de los humildes. Él vino a salvar a los pobres en espíritu y a traer esperanza a los quebrantados. Y es que de alguna manera, aunque parezca, hermanos, que los malvados prosperan y que Dios se retrasa en juzgarlos, Dios sigue reinando. Y nada, hermanos, nada se va a escapar a su control. Tú puedes vivir una vida en libre albedrío, caminando tus propias pasiones, a los propios deseos de tu corazón, pero ten en cuenta esto. Jesús no va a dejar pasar nunca la maldad del impío. Llegará un día que tú y yo estaremos delante del trono, el trono de su justicia, y seremos juzgados por nuestras acciones. Y aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida será arrojado en el lado de fuego por toda la eternidad. Por eso yo te transmito este mensaje, te transmito este evangelio para que busques al Señor, para que vengas al Señor mientras Él, hermanos, pueda ser hallado. Este salmo, hermanos, nos muestra el contraste entre la arrogancia del que confía en sí mismo y la dependencia del que clama a Dios. Mira qué importante esto, la arrogancia del que confía en sí mismo y la dependencia del que clama a Dios. Los que dependemos del Señor siempre clamaremos al Señor. Por eso la Escritura nos enseña en Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. Y leemos Habacuc 2:4, hermanos, y con esto terminamos. Así es el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo, hermanos, hizo referencia a esta palabra del profeta Habacuc allá en Romanos 1:17, cuando nos dijo, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Dios permite a veces que el mal avance, hermanos, para probar la fe de los que somos de Él. Todas estas guerras, todas estas cosas que vemos, todos estos crímenes tan atroces que a veces pensamos, ¿cómo es posible que una niña sea violada? ¿Cómo es posible que niños sean maltratados? Tanta violencia en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Y es el hombre que ha llevado a este mundo a vivir de esa manera. Pero recuerda, al final Dios va a ejecutar una justicia perfecta y no va a dejar, hermano, pasar toda esta maldad. Por eso, ven al Señor. Esa es la invitación que te dejo. Ven al Señor mientras puedas encontrarlo, mientras podamos predicarte este evangelio y mientras estas redes nos permitan llevarte esta hermosa palabra. Así que, hermano, yo te animo en el Señor a que, como el salmista, depositemos nuestra confianza en Dios. Empezamos con esa pregunta, que es nuestro título de devocional: ¿por qué estás lejos de Dios? Hazte esta pregunta a ti mismo: ¿estoy lejos yo del Señor? ¿Realmente estoy caminando lejos del Señor? ¿Realmente mis acciones están glorificando al Señor o estoy cerca de Él? ¿Estoy lejos o estoy cerca? Esa es una reflexión que tienes que traerla tú a tu corazón. ¿Por qué estás lejos de Dios? Pregúntate, ¿por qué estás lejos de Dios? Pregúntate si tus acciones, si tu vida, si tu corazón ya ha sido entregado al Señor. Ahora, si estás en el Señor, si has experimentado un nuevo nacimiento y una conversión genuina, entonces te diré, estás cerca del Señor y Él está cerca de ti. Y escucharemos su voz y reconoceremos su voz y le seguiremos, porque la oveja reconoce la voz del pastor y le siguen. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha dejado en este devocional. Te pido, por favor, que estés orando por mí, porque créeme que a veces se levantan luchas, se levantan temores, y el enemigo a veces trae esos pensamientos: no sigas con esto, no vas a lograrlo. Hablábamos con mi hijo Ángel David, que es el que edita los vídeos, papi, esto nos va a llevar año y medio o hasta más. Bueno, hijo, entonces oremos para que Dios nos dé fuerzas y cada día vaya quitando un poco estos nervios, esta sensación que sentimos aquí en el pecho
de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Solo queremos ser fieles a la palabra del Señor y que lo que salga de nuestra boca sea para glorificar a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hoy grabar este devocional. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por recordarnos que tu justicia va a permanecer para siempre, que tu justicia llegará. Y de hecho llegó en la cruz cuando nos salvaste, Señor. Todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros fueron anulados en la cruz. Y por eso nos acercamos a ti a través de la fe y por gracia, ese don que tú nos ofreces para poder recibirte en nuestro corazón. Oro, Padre, para que los hermanos y amigos que ven y que escuchan este salmo, Señor, esta palabra, este devocional, puedan atraerla a su corazón, puedan ser llenados del Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu Santo que ponga en ellos, Señor, ese sentimiento de que realmente somos pecadores, que traiga convicción de que somos pecadores, que necesitamos ser salvos, que necesitamos estar contigo, Jesús. Te pido que nos ayudes, que nos acompañes en todos los momentos de nuestra vida, Señor, y que si hemos de pasar momentos de aflicción, confiaremos siempre en ti, porque tú eres nuestro pastor y estarás con nosotros siempre. Te alabamos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. La paz del Señor, amados hermanos. Bajo el sol de tu ventana, miro el cielo y veo tu amor. Cuando sube la marea, también sube la ilusión de tenerte así de cerca dentro de